La ponencia que yo voy a dar es el factor humano en la gestión de emergencias portuarias. Pero quería que os fijaseis en la parte, no sé si se ve, en la parte inferior izquierda. ¿Lo veis? Sí, sí. Pues en esa parte yo hago referencia a la Organización Internacional de Normalización, ¿vale? ¿Y por qué hago esta referencia? Porque yo voy a prescindir de los aspectos legales que ya han visto mi compañero Israel y otros ponentes, y voy a hablar de cómo se gestionan las emergencias de acuerdo con la Organización Internacional de Normalización. Bien, hemos visto anteriormente que hay una normativa legal, en fin, esa normativa legal ya se ha citado aquí, la norma básica de autoprotección, en fin, se ha citado repetidas veces cuál es la normativa aplicable al tema de las emergencias y, por tanto, la obligación que tienen las organizaciones, tanto públicas como privadas, de organizar su propia autoprotección. De ahí los planes de autoprotección. Pero la tendencia actual, a la hora de dar respuesta a una emergencia, es que ya no vale solo con disponer de planes que permitan el cumplimiento estricto de la legislación, sino que se debe contar con una estructura organizativa que aporte seguridad en el sentido más amplio del término. La norma ISO 22320, que analizaremos a lo largo de esta ponencia, es la herramienta que recoge las mejores prácticas para proporcionar una respuesta eficaz ante una emergencia y establece una serie de requisitos mínimos aplicables a cualquier tipo de organización, repito, a cualquier tipo de organización, ya sea pública o privada. La norma, incorporada a la normativa española como una norma UNE, ISO 22300, fíjese, se llama Protección y Seguridad de los Ciudadanos. Es decir, la norma se está refiriendo a la obligación de proteger y dar seguridad a todos los ciudadanos. Y lleva también por título lo que hemos puesto aquí en esta presentación, gestión de emergencias. Un requisito para la respuesta. Alguien me puede preguntar, bueno, es que ya hay normas para todo, efectivamente. No solamente el señor que fabrica o que hace un servicio o que da un servicio dice que lo hace bien. Tiene que tener una norma que cumpla y que venga alguien de fuera y le diga, usted está cumpliendo con la norma. Por tanto, usted está fabricando calidad en estos, bueno, por decirlo algunos, en los colchones que venden, ¿vale? Muchos de los que estáis aquí, antes de ser prácticos, habéis sido capitanes y os acordáis cuando se empezó a gestionar la seguridad. Todo el mundo decía, bueno, ¿y esto de gestión de la seguridad qué es? ¿Esto de gestionar la seguridad, el código ISM, esto qué tal? Hoy ya no se entiende ningún buque que no cumpla con una serie de requisitos, y cuando digo requisitos, digo procedimientos, para llevar a cabo el tema de la seguridad. Por tanto, la norma esta a que yo me refiero, que es la norma 22320, la ISO 22320, es una norma novedosa. Bueno, esta norma está en vigor desde el año 2013. Efectivamente, ya hay organizaciones que han implantado esta norma. Acordaros que siempre que se implanta una norma de este tipo, primero hay una fase primera, que es estudio documental. Los que habéis implantado el sistema de gestión de la seguridad a bordo de los buques, lo sabéis, que primero hay un estudio documental, nivel de implantación, y luego hay una fase segunda que es verificar los requisitos, es decir, las auditorías, las temibles auditorías. En definitiva, la norma lo único que dice que es que se escriba lo que se hace, se haga lo que se diga, y además proporcionar evidencia para que unos terceros
lo puedan comprobar. La norma establece tres requisitos fundamentales. Uno es requisito para el mando y control de la emergencia, otro requisito para la información operacional y requisito para cooperación y coordinación entre los diversos organismos, tanto públicos como privados, que van a intervenir en la emergencia. Llama la atención el papel preponderante que tiene el factor humano. Ya a lo largo de la ponencia me iré refiriendo a la norma a través de la presentación esta, pero desde luego el factor humano, es decir, todos los que intervenimos, y cuando digo todos los que intervenimos, no solamente el personal de la Administración Marítima, sino los que estáis representados aquí como prácticos. Bien. ¿Suceden los accidentes? Claro que suceden los accidentes. Esto es lo último que conocemos de este accidente que ha tenido lugar en el puerto de La Chabán, en el Golfo de Tailandia, el puerto mayor del país, y forma parte de una infraestructura llamada Corredor Económico del Este. Por él pasa cada año 7 millones de contenedores. 7 millones de contenedores. El puerto se encuentra a pocos kilómetros de dos ciudades de tipo turística. Al menos una de ellas la conozco yo, pero de hace muchísimos años, cuando navegaba por esos lugares. Y el puerto, en fin, es un puerto, un señor puerto, como podemos ver. Tiene 7 terminales de contenedores, una terminal multipropósito, una terminal de ro-ro, una terminal de pasajeros, una terminal de carga general, incluso pues para estos buques que se preparan o salen del astillero, de un astillero que tienen. Bien. 143 personas resultaron heridas por quemadura e inhalación de gases tóxicos y venenosos liberados por la explosión e incendio posterior. 37 aún se encuentran hospitalizados bajo tratamiento y 25 en estado grave. Bueno, pues antes de esta ponencia, anoche, pues consulté los datos y esto sigue igual. Hay personas que continúan en estado grave. Algunos testigos mencionan una explosión a bordo ante el incendio, la tripulación abandonó el barco al producirse la explosión. Había 676 contenedores a bordo y se habían descargado 443. Una gran cantidad de estos contenedores estaban cargados con parafina líquida y otros con hipoclorito de calcio. Un número indeterminado de personas, bueno, hubo también esto vertido al mar, y ha habido contaminación en las portuarias, y un número indeterminado de personas que viven en la zona cercana al puerto han resultado afectadas de problemas respiratorios que han precisado tratamientos médicos. Pero no solo tratamientos médicos, sino que ya se están empezando a gestionar las reclamaciones. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Que los accidentes existen y que tenemos que estar preparados. Bien, la norma establece al ser humano como elemento principal de respuesta ante una emergencia. El ser humano como elemento principal. Bueno, le he puesto ahí un dron, una EMA de estas embarcaciones marítimas autónomas de superficie que también se está utilizando para rescate y tal, pero lo que es evidente es que si no se sabe manejar de manera eficaz estas tecnologías, su uso no influirá para nada en el resultado de la respuesta que se puede o se debe dar ante una emergencia. Por tanto, somos las personas los elementos principales que vamos a intervenir en la eficacia y eficiencia ante la respuesta de una emergencia. Quería definir el factor humano, pero primero fijaros que el factor humano se define como una cuestión multidimensional y compleja. Multidimensional porque abarca varias disciplinas.
medicina, fisiología, psicología, sociología, y compleja porque se relaciona con las limitaciones del rendimiento humano. Limitaciones del rendimiento humano que contribuyen al error humano y, por tanto, a los accidentes. Entonces, yo tengo ahí dos definiciones, una definición general, que define el factor humano como el conjunto de conocimientos relativo a las capacidades, limitaciones u otras características humanas que son necesarias para el diseño de productos, procesos, sistemas, trabajo y condiciones en el cual se realiza. Luego hay una definición más aplicada al tema de la emergencia tanto a bordo como en tierra, ¿no? Que es este magnífico libro que yo le animo a que lo busquen, que es Factores humanos en el dominio marítimo. Los autores consideran al transporte como un sistema, el transporte marítimo como un sistema sociotécnico que incluye todo lo necesario para la operación segura del buque. El sistema incluye puertos, control del tráfico marítimo, las tripulaciones, las administraciones marítimas, las administraciones portuarias, etc. Y define el factor humano como conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes inherentes a los individuos que forman parte de la organización de respuesta ante una emergencia y que condicionan su comportamiento. Fijaros bien, habilidades, conocimientos y actitudes que van a condicionar su comportamiento. Importante. También el otro libro que hago mención aquí, que es de un médico francés, de Jur, hay una frase que el padre de la medicina del trabajo y psiquiatría, y hay una frase que a mí me llama mucho la atención y que es muy importante que recordemos. Dice: hay cosas en nuestro trabajo de las que no nos atrevemos a hablar. En el tema de la emergencia, la mayoría de las veces que se hablan con las autoridades sobre el tema de emergencia, bueno, déjalo estar ahí, déjalo estar, de momento toquemos madera y tal. Bien, importante, quien tenga tiempo, por favor, este libro también yo se lo recomiendo, ¿vale? Cuando estamos hablando de factores humanos, tenemos que distinguir diferenciar dos cuestiones importantes. Una son los recursos internos y otros son los recursos externos. Desde luego, yo no voy a hablar del factor humano relativo al personal de la Capitanía Marítima, a los bomberos, SACEMA, a las empresas, sino yo voy a hablar de los recursos internos de la autoridad portuaria, que son el propio personal de la autoridad portuaria, vosotros, los amarradores, remolcadores, bueno, y algunas empresas concesionarias. Por tanto, cuando yo hable de factor humano, no me voy a referir, evidentemente, y me voy a referir al personal de SACEMA, ni al personal de la Unidad Militar de Emergencia, ni a los bomberos. Eso ya está lo suficientemente preparado y así la norma lo establece como recursos externos. Tampoco me voy a detener mucho en la estructura operativa porque ya mis antecesores lo han establecido perfectamente, como es la estructura operativa del plan de autoprotección. Hay un nivel estratégico, un nivel tal, en fin, hay emergencias de protección civil, hay emergencias marítimas, pero sí que me gustaría que se fijasen en la parte derecha de la diapositiva, que dice emergencia y luego hay una flecha indicando catástrofe y una T. ¿Qué significa esto? Bueno, la diferencia entre una emergencia y una catástrofe, en la mayoría de los casos, no depende del suceso, sino de la preparación de las personas que le hagan frente. A mayor preparación, menor tiempo de respuesta. Conviene ahora que yo les defina lo que se entiende por emergencia
Y esto ya no es de la norma, que es de protección civil. Emergencia es una situación de riesgo colectivo motivado por un accidente que acontece de manera absolutamente imprevista y que amenaza a las personas, a los bienes o al medio ambiente, y que exige una gestión rápida por parte de los poderes públicos para atenderla, mitigar los daños y evitar que se convierta en una catástrofe. Catástrofe se define como una situación que se refiere a una emergencia que altera el orden regular de las cosas. Un gran incendio, un gran vertido de sustancias contaminantes, no les voy a poner ningún ejemplo porque ustedes lo saben perfectamente. Nunca nos hemos referido al accidente del Prestige, siempre nos hemos referido a la catástrofe del Prestige. Les puedo poner muchísimos más ejemplos, pero no es necesario porque lo conocen perfectamente. Por tanto, importante el tiempo de respuesta ante una emergencia con el objetivo de que esa emergencia no se convierta en una catástrofe. Luego quería indicarle que tanto la norma de protección civil como la ISO aquí coinciden en una serie de cuestiones importantes en relación con los grupos de intervención. Dice que los grupos el grupo de intervención es el equipo de personas de la propia organización. Es que antes escuché a alguien, bueno, cuando hay una emergencia, SASEMAR. No. He dicho que excluyo al personal que está perfectamente preparado para atender este tipo de emergencias. Insisto, bomberos, la unidad militar de emergencias, SASEMAR, en fin, cualquier otra organización de este tipo dedicado única y exclusivamente a la atención de emergencia o catástrofe. Por tanto, me refiero a lo que dice la Dirección General de Protección Civil y de Emergencia, que dice que el equipo de personas de la propia organización, cuya misión principal consiste en actuar en los primeros momentos de una emergencia para intentar controlar y mitigar las consecuencias. Por tanto, lo que les hablaba al principio. Vamos a intentar desde el principio para que esta emergencia no se convierta en una catástrofe de dimensiones impredecibles. Dice que se seleccionará al personal necesario para constituir estos grupos entre los empleados, que por su trabajo tengan su actividad habitual en la zona donde se ha producido la emergencia. Bueno, y que además cuente con capacitación, formación, experiencia y preparación física, dotes de mando y espíritu de colaboración. Ahí está incluido vosotros. Capacitación, formación, experiencia, preparación física, dotes de mando y espíritu de colaboración. Bien. Por otra parte, tanto Dirección General de Protección Civil y Emergencia como la norma ISO dice que se establecerá un adecuado programa de actividades formativas periódicas para asegurar el mantenimiento de la formación teórica y práctica del personal asignado al grupo de intervención, estableciendo sistemas o formas de comprobación que dichos conocimientos han sido adquiridos. Y ahora vuelvo a la norma y dice: todas las personas implicadas deberán tener las competencias apropiadas obtenidas mediante formación y pruebas. Por tanto, la norma coincide íntegramente con lo que dice la Dirección General de Protección Civil y Emergencia. O sea, que hay que comprobar que se tienen esos conocimientos y la norma dice mediante pruebas. Aparte, también coincide la norma y Protección Civil en que deben realizarse simulacros para comprobando la eficacia del grupo de intervención, la capacitación de sus integrantes y el grado de entrenamiento. También voy a pasar rápidamente porque ya lo ha hablado mi colega Israel. Bueno, por los expertos, o sea, hace falta gente experta en salvamento marítimo, en operaciones de buque, que ahí estáis vosotros, meteorología, oceanografía, operaciones con aeronaves, recursos pesqueros, medio ambiente marino, en fin.
Lo que se le pide a todo el mundo es que tenga capacitación, formación, experiencia, preparación física, en fin, lo que ya le había comentado anteriormente. Por tanto, son muchísimos expertos los que son necesarios disponer, pero además en el grupo de intervención, es decir, de la propia organización, no personal externo a la organización, pues la norma establece, no es que lo establezca la norma, sino que la norma lo que dice es que aquellas personas que estén relacionadas con la actividad, por ejemplo, seguridad, operaciones, servicios portuarios, mantenimiento, ayuda a la navegación, medio ambiente. De ahí se tiene que sacar el grupo de intervención. En cuanto a los riesgos, fijaros, yo digo, ¿vale la pena el conocimiento de los riesgos? Yo diría que absolutamente sí. Lo que voy a decir ahora, en absoluto, debe entenderse como una crítica hacia los redactores de los planes de autoprotección. Esto no es mi intención, pero muchos de ellos, no digo todos, al menos los que yo conozco, y conozco varios, contienen errores metodológicos. Muchas veces se confunde riesgo con peligro. Eso es bastante usual. Claro, confundir el riesgo con peligro, pues evidentemente no se va a conocer lo que estamos diciendo aquí, del conocimiento de los riesgos. Un peligro es una situación que presenta una amenaza para la vida humana, los bienes o el medio ambiente. Pero el riesgo es la evaluación de ese peligro expresado en términos de probabilidad y consecuencias. Por tanto, son dos conceptos totalmente diferentes. Como sois todos marinos, os lo voy a poner muy claro. Navegar por los grandes lagos de Norteamérica es un peligro, ¿verdad? Los que habéis navegado. Pero que el oficial de guardia en el puente realice una guardia de más de 6 horas, eso es un riesgo. Por tanto, peligro y riesgo. Definamos bien cuáles son ambos aspectos. Bueno, yo había dicho que el motivo de esta ponencia, desde luego, no es el tema del factor humano en los recursos externos que disponga la organización. Fijaros bien que no quiero decir autoridad portuaria, digo organización tanto pública como privada, en fin, de los medios externos que se tengan. Evidentemente, hay, ya lo había puesto anteriormente, la situación de pasar de una emergencia a la catástrofe, ya lo habíamos dicho antes, que depende de la preparación de las personas que vayan a intervenir en esa respuesta. Ustedes todos conocen el intervalo de 1 hora que se habla en medicina, ¿verdad? Para que una persona que haya tenido cualquier problema cardiovascular y tal, pues se le pueda atender. Pero en el tema de la emergencia hay un intervalo de 10 minutos conocido como platino 10. Es un concepto simbólico que se aplica a los diferentes equipos que actúan en una emergencia y se refiere al periodo durante el cual dichos equipos deben llegar a la escena, evaluar la situación e iniciar las primeras actuaciones. Platino 10. O sea, importante del paso de una emergencia a una catástrofe. Esos primeros minutos. Centrándonos un poco más en el tema del factor humano, yo quería abordar ahora el tema del comportamiento de las personas ante los riesgos. En fin, le he puesto ahí una fotografía para entrar un poco en materia, ¿verdad? Hay diferentes tipos de emergencia que va a condicionar el comportamiento de las personas que intervienen en la emergencia. Fijaros bien que estamos hablando de estos factores físicos, factores fisiológicos, factores psicológicos y factores psicosociales. O sea, las personas que vayamos a intervenir en una emergencia, pues en cuanto a factores físicos, tenemos que tener en cuenta qué capacidades tenemos para realizar las actuaciones que se nos van
a pedir. O sea, que estado físico, visión, audición, factores fisiológicos, el principal es el estrés, asociado al consumo excesivo de tabaco, consumo de droga, alcohol, en fin. El estrés se agrava ante una amenaza inesperada, como por ejemplo la percepción de un riesgo, de un peligro físico. Influye también los factores psicológicos de las personas. Disposición del individuo frente a una emergencia están relacionados con la formación, experiencia y entrenamiento. El buen estado psicológico del individuo incluye motivación, juicio, actitud respecto a un comportamiento arriesgado y confianza. No se trata de vete para allá y a ver qué puedes hacer. Factores psicosociales incluyen los factores externos y situación ajena al trabajo. Conflictos laborales, formar un grupo de intervención con 10 personas, de las cuales 3 pues las van a despedir a los 4 días, pues evidentemente puede ser también de tipo social o de tipo familiar, problemas financieros, tensiones en la familia, en fin, la muerte de un familiar. Por tanto, es importante que a la hora de percibir los riesgos tengamos en cuenta todos estos factores individuales que van evidentemente a influir en cómo se va a hacer frente a la respuesta. Cuando hablamos de percepción del riesgo, estamos diciendo qué interpretamos nosotros en un momento determinado ante una emergencia. Fíjense que dice que depende de valores culturales, la experiencia individual y el adiestramiento específico. Aquí, cuando habla, no he querido modificar lo que dice la norma, adiestramiento específico, está hablando de enseñanza, instrucción sobre emergencias, es decir, formación teórica. ¿Vale? Formación teórica. Y dice, para unificar la percepción del grupo se debe aplicar patrones comunes que se quieren a través del entrenamiento. Entrenamiento ya está diciendo prácticas y ejercicios. Y luego habla de directivas operativas. Las directivas operativas se refieren a procedimientos operacionales. Y aquí me tengo que remontar otra vez al código ISM, al sistema de gestión de la seguridad. Yo recuerdo, y mi colega Israel lo debe recordar, cuando se implantó el sistema de gestión de la seguridad en barco, pues tuvimos la oportunidad, tanto él y yo, de trabajar sobre este asunto. Y yo recuerdo que en una compañía, no voy a citar el nombre, muy importante, de pasajeros, pues había 4 manuales así, de gordo. Claro, los capitanes decían, bueno, pero esto es una locura, ¿cómo me voy a aprender yo esto? No. Ahora me parece que ha quedado un solo manual así, No. Lo que se trata es de saber qué procedimientos son aplicables, trasladándolo a nuestro caso, qué procedimientos son aplicables a las situaciones de emergencia, pero conocerlos. Lo que no vale decir, ha habido un fuego en un bull carrier que estaba transportando hipoclorito potásico. ¿Qué es lo que hay que hacer? No, mire usted se tiene que saber todos los procedimientos, igual que los capitanes de los buques se saben todos los procedimientos que les son aplicables, o el jefe de máquina conoce lo suyo, la tripulación conoce los procedimientos que les son aplicables. Por tanto, importante tener esto en cuenta. Bien, ante una emergencia, las reacciones de las personas en general no son las apropiadas, pudiendo provocar involuntariamente el resultado de numerosas pérdidas de vida. Voy hablando en general, Ya el 25% de las personas permanecen unidas y calman, estudian plantación y diseñan posibilidades de respuesta. El 75 al 80% manifiesta conducta desordenada y desconcierto. Y del 10 al 25% muestran una confusión, ansiedad, paralización, gritos, histéricos, pánico y huida. Ya han visto quién está aquí a la derecha de la imagen, el señor Schiattino, que como capitán, por lo visto, no resaltaba, pero ha escrito un libro que es un bestseller en Italia, que es Las verdades sumergidas, se llama. Las verdades sumergidas. Y en su libro explica su particular verdad sobre todo lo que sucedió. Evidentemente la responsabilidad no fue suya.
Bien. Bien, hay un tema en lo cual la norma ISO, pues se lo voy a leer directamente porque es importante, que dice que las consideraciones principales a tener en cuenta son las actitudes de las personas implicadas, las características, las limitaciones, los conocimientos, es decir, lo que hemos visto como factores personales, y las necesidades de las tareas, es decir, la formación específica. Y también habla de limitaciones humanas, o sea, limitaciones humanas. La norma tiene en cuenta esto y le da una importancia exhaustiva a las limitaciones humanas. Todos los humanos tenemos limitaciones. Evidentemente, lo que dice la norma hay que trabajarlo, ¿eh? Por tanto, yo le quiero poner aquí la teoría de la homeostasis del riesgo. Homeostasis, de forma general, se define como una respuesta adaptativa de nuestro cuerpo con el fin de mantener nuestro bienestar, tanto físico como psíquico. Una explicación sencilla es la siguiente: los individuos tenemos un termostato propio del riesgo ajustado a un nivel determinado para una situación determinada, ¿eh? Cuando esta situación cambia, la evaluamos y ajustamos el termostato. Evidentemente, el termostato de riesgo juega un papel relevante a la hora de la toma de decisiones, importantísimo para dar respuesta ante una situación de emergencia. Por tanto, esta teoría establece la conclusión de que los individuos, de forma inconsciente, subjetiva y particular, establecemos unos niveles de riesgo que estamos dispuestos a asumir. Otros, evidentemente, no, ¿vale? También les recomiendo, si tienen tiempo, que se lean este libro, que es un psicólogo canadiense, que dice, bueno, yo traigo siempre una frase de cada libro que leo y la subrayo, que es muy importante: de los seres humanos nunca podemos estar totalmente seguros de los resultados de nuestras decisiones. Eso no hace falta que el señor Wilde nos lo diga, porque ya nosotros sabemos que esto es así. ¿Cómo podemos percibir el riesgo? Bueno, pues hay diferentes formas de percibirlo, ¿no? Una es quien no percibe nada, es decir, el riesgo cero es un estado mental ideal en el cual el individuo no identifica ningún riesgo asociado a una situación de emergencia a la cual se enfrenta, permitiéndose tomar cualquier acción sin ninguna restricción. Es decir, que está ardiendo a la cara, deja que se consuma. ¿Por qué? Pero es que deja que se consuma. Riesgo percibido. El individuo, de forma subjetiva, analiza las variables de riesgo en la situación de emergencia y lo define por casos anteriores. Las acciones que toma son fruto de su propia experiencia, pero recordemos que nunca hay dos accidentes iguales, ni las consecuencias tampoco. Pero bueno, por similitud, el riesgo percibido se define de esta manera. Luego hay un riesgo máximo. El individuo calcula el impacto máximo del riesgo en la situación de emergencia más pesimista posible. Bueno, pues esto lo podemos controlar nosotros con nuestros medios. No. Llama a la subdelegación del gobierno, llama al gobierno, llama al director general de la Marina Mercante, llama al director general de Protección Civil y tal. Esto es tal. Hay que ser ponderado en este tema. Y por último está el riesgo aceptado, que es, comparando el riesgo cero, el riesgo percibido y el riesgo máximo, el individuo procede a definir de forma subjetiva, en función de las ventajas y desventajas, qué nivel de riesgo está dispuesto a asumir durante una situación de emergencia. Por tanto, sí que es importante que esto se analicen diferentes casos de actuaciones ante una emergencia y se pueda debatir en el seno de estos grupos de intervención. Bien, seguimos con la percepción del riesgo y la ciencia del comportamiento. No existe un riesgo simple que permita predecir con fiabilidad la reacción que vamos a tener ante una situación de emergencia. Hay variables a considerar muy numerosas. Las reacciones ante una situación como esta, que es una situación estimular, son diversas y están en función del contexto en que se presenten. Además, ante un mismo estímulo, dos personas pueden reaccionar de forma distinta, debido a la percepción distinta de las consecuencias de las emergencias.
Hay unos factores contextuales que son importantes, que dependen de la categoría del accidente que se ha visto en el buque: colisión, varada, incendio, lugar donde ha ocurrido, atracado, durante maniobra, fondeado, consecuencias del accidente, principalmente en el caso de lesiones muy graves o muertes de pasajeros y o tripulantes, siempre va a condicionar esto nuestra percepción del riesgo y nuestra forma de actuar. O daños por vertido contaminantes al medio ambiente marino, grave, muy grave. También, bueno, hay que tener en cuenta la meteorología local. Trabajar en condiciones meteorológicas favorables siempre va a suponer que la percepción del riesgo que puede implicar que este tipo de emergencias se influya. Bien, ahora, claro, ustedes me van a decir, bueno, pero la norma está exigiendo mucho para la gente que va a intervenir en una emergencia. Yo me refiero única y exclusivamente a lo que dice la norma. Y la norma habla de la psicología de la emergencia, en el cual esas personas que participen en los equipos de intervención debían al menos de conocer, ¿no? Es una rama de la psicología orientada al estudio de las reacciones que producen en los individuos a nivel cognitivo, emocional y fisiológico antes, durante y después de una emergencia. Importante. Bueno, este libro de un catedrático de psicología de la Universidad de Granada, yo la verdad es que, en fin, le estoy recomendando una serie de bibliografías. Si tienen tiempo para leerlas, yo se las recomiendo. Y dice esto, vuelve a decir otra vez lo mismo, lo importante, que la diferencia entre una emergencia y una catástrofe, en la mayoría de los casos, no depende del propio suceso en sí, sino de la preparación de las personas que hagan frente a la misma, ¿no? La psicología de la emergencia mantiene que no se razona bien ante una situación de emergencia. Eso lo sabemos todos los que estamos aquí. Se minimizan unos riesgos, se sobrevaloran otros y no se calcula adecuadamente las probabilidades y consecuencias. En fin, en este sentido, pongo ahí que debemos recordar que el riesgo es la probabilidad por las consecuencias. La probabilidad de que un evento o condición peligrosa pueda ocurrir y los posibles efectos de un evento. Claro, esto yo concretamente en el puerto ahora que estoy de capitán marítimo, pues evidentemente la probabilidad de que haya una contaminación por hidrocarburos es poco probable, entre otras cosas porque no hay tráfico de buques petroleros. Probabilidad es baja, pero si desde luego hay una colisión entre dos buques y hay un vertido de fuel y el vertido de fuel llega a la playa de San Juan, las consecuencias son catastróficas. O sea, la principal entrada de recursos de la provincia, que es el turismo, se vería totalmente afectado. Por tanto, probabilidad y consecuencias. ¿Hay que tomar acciones y tener personal preparado? Pues, en fin, es la pelea que llevo con la autoridad portuaria. Bien. Los límites de nuestra capacidad para tomar decisiones de respuesta racional y eficaces pueden deberse en parte a limitaciones neurológicas, a los límites de nuestra memoria, a nuestra atención y a las características de formación y entrenamiento. No estoy diciendo yo que hay gente con experiencia, por ejemplo, en mi caso, que ya tengo bastantes años, me vaya a enfrentar a una emergencia con una manguera y subiéndome dentro de un barco, pero desgraciadamente he estado en muchísimas y puedo aportar mi experiencia a la hora de tomar decisiones sobre lo que se va a hacer. Por tanto, yo insisto en lo que dice la norma: formación, entrenamiento y capacitación, ¿no? y capacidades, ¿no? Este libro, que es Habilidades psicológicas de los profesionales de la emergencia, pues también establece que la comunicación es la estrategia básica para mantener una respuesta eficaz, es decir, la comunicación. Su autor, doctor en psicología, nos dice que sin una comunicación entre los grupos de intervención y los afectados directamente por la emergencia, por ejemplo, en el caso de las tripulaciones de los buques, difícilmente se va a obtener un resultado satisfactorio. Bien, en cuanto a la toma de decisiones,
ante el esfuerzo cognitivo que supone la continua toma de decisiones, la mente, para aliviar esta fuerte tensión, dispone de unas rutinas inconscientes denominadas heurísticas que funcionan como proceso cognitivo inconsciente, por lo cual permite automatizar elecciones y elegir alternativas de forma rápida. Esto justifica que las personas tomen decisiones que pueden estar influenciadas por factores con más peso que la razón y la lógica. Por tanto, cuando se toman decisiones, en fin, es muy fácil decir, lo ideal hubiese sido, o lo mejor hubiese sido meter el barco o dejar el barco. Cuidado. Cuidado. La heurística es una situación mental que nos guía a tomar decisiones por vía del pensamiento más fáciles. El autor de este libro, Daniel Kahneman, pensar rápido, pensar despacio. El autor de este libro recibió un premio Nobel de Economía por su trabajo pionero sobre el modelo racional de la toma de decisiones. Por tanto, cuidado a la hora de criticar. No, es que lo que se tenía que haber hecho, era haber sacado el barco. No, el barco se tenía que haber dejado en el puerto. Cuidado, a la hora de tomar las decisiones. Bien, ahora viene la parte más importante, a mi juicio, de la norma. Y es que lo que dice es que, viene a decir que el modelo clásico de gestión de emergencias se centra en la identificación de un mando táctico único, al que se supeditan el resto de organizaciones actuantes, creando así una estructura jerárquica rígida en la que las aportaciones al proceso de resolución no tienen una vía definitiva. En este modelo la gestión de la emergencia es un concepto inexistente y la coordinación un verbo irreflexivo, asimilado al mando jerárquico, de manera que las organizaciones difícilmente se sienten integradas en el sistema de emergencia y protección civil. O sea, la norma da un vuelco a todo lo que es el tema de gestión de la emergencia, que siempre se había centrado en un mando táctico único. Me limito a decir lo que dice la norma. Y la norma lo que dice que han sido precisamente los diferentes servicios públicos de protección civil y de salvamento los que han impulsado el necesario cambio del modelo clásico. Y dice la norma la respuesta eficaz a un accidente necesita un mando y control estructurado y facilitar el flujo de información a través de las organizaciones, agencias y otras partes implicadas. O sea que dice que la respuesta eficaz necesita un mando y un control estructurado. Bueno, vuelvo otra vez al tema inicial que yo hablaba de cuando se implantó el sistema de gestión de la seguridad en los buques, ¿no? Se decía, bueno, pero esto de gestionar la seguridad y tal, pero ¿cómo? La seguridad parecía que era algo intangible y tal. No, la seguridad se gestiona igual que se gestiona la calidad. La calidad de un servicio o la calidad de un producto. Vosotros cuando vais a comprar un producto y le veis que tiene un sello de calidad, que ha cumplido una normativa, os da una garantía, ¿vale? También cuando se implantó el código ISM, ¿vale? Pues el tener un certificado que acreditaba que cumplía con el código ISM también era una garantía. De hecho, hubo muchas empresas que lo implantaron antes de entrar en vigor la norma porque eso era una garantía, ¿vale? Si entramos en cualquier página de la autoridad portuaria, o, en fin, o de cualquier otra organización, vemos que tiene una etiqueta de calidad de gestión medioambiental. Muchísimas, ¿vale? Llegaremos un día que veremos que tienen el distintivo de gestión de emergencias. Es una pregunta que la dejo ahí en el aire. Y les digo esto porque sé, esto lo sabe muy bien mi colega Israel, pues lo que viene a decir la norma es que las emergencias se gestionan igual que se gestiona la calidad, es decir, hablan del ciclo PDCA, que es la rueda de Deming,
Dice que es un proceso de gestión de emergencia, sigue este ciclo de plan, establecer medidas de respuesta para conseguir el fin de la emergencia, implantar las medidas de respuesta, seguimiento y medición de las medidas de respuesta, informar de los resultados y tomar acciones para la mejora continua de las medidas de respuesta. Es decir, la norma define el proceso de gestión como las actividades que tienen que llevarse a cabo como objetivo para la toma de decisiones, la evaluación de la situación, la planificación, la implantación de las decisiones y el control de los efectos de estas decisiones. Por tanto, insisto que se gestiona igual que la calidad. Este es el señor Deming, el padre de esta criatura, y en definitiva esto es un proceso, son técnicas de control de proceso en la gestión de emergencia. Por tanto, hay unos requisitos normativos, que ya lo hemos dicho anteriormente, hay unos recursos humanos y materiales, hay unos procedimientos e instrucciones y hay una fase de la emergencia que hay que seguir llevando a cabo o conforme a los procedimientos e instrucciones que tenemos para obtener unos resultados finales que nos permitan realizar el control de la emergencia de manera eficaz y con los resultados menores para la sociedad. Es muy frecuente que los planes de autoprotección estén desfasados o se hayan elaborado con la única perspectiva de un cumplimiento normativo legal, sin que sea un documento que se corresponda con la realidad de la organización y su forma de proceder. Hay planes de autoprotección que yo veo que están desfasados y que no se actualizan desde hace bastante tiempo. De igual modo, diferentes aspectos de la norma básica de autoprotección o de otras normas específicas sectoriales se descuidan en las prácticas, por ejemplo, los programas de formación, divulgación, programas de mantenimiento, en fin, una serie de cuestiones. La norma establece que los equipos de trabajo, estamos hablando de los equipos de intervención, de los grupos de intervención, pues deben ser personas comprometidas con una causa común, como no puede ser de otra manera, con metas muy definidas y con una forma de trabajar y actuar por la cual se sienten mutuamente responsables. Lo que no pueden ser es, me llaman de la autoridad portuaria, y me han dicho que se está viendo humo salir de la dársena. Esto debe ser alguna emergencia y ya me han pillado. No. Conjunto de personas comprometidas en una causa común, que resolver la emergencia, metas definidas y con una forma de actuar y de trabajar por la cual todos nos tenemos que sentir mutuamente responsables. La norma UNE establece la necesidad de equipo porque las emergencias que se presentan son complejas y multifacéticas, porque su resolución requiere muchos puntos de vista divergentes y la colaboración eficaz de muchas personas, y porque hay un mayor número de ideas para resolver problemas y mejorar las actuaciones antes, durante y después de la emergencia. Por tanto, la norma UNE ISO 22320 lo que te dice es que todos tenemos algo valioso que aportar. Fijaros bien un aspecto importante, ya estoy terminando, sé que estáis bastante cansados, pero me gustaría hacer mención a una parte de la norma que dice, hablando en general, y dice preparación de resiliencia. O sea, que estamos hablando ya de resiliencia. Entonces, la resiliencia se define como la capacidad de afrontar la peor adversidad. He puesto ahí a la figura que todo el mundo conocéis, hablar del esto, que es un referente para esta capacidad. Dice, de afrontar la peor adversidad saliendo fortalecido y alcanzando un estado de excelencia tanto profesional como personal. La resiliencia está ligada a la autoestima y a la autoconfianza del individuo. Todo ser humano posee la capacidad para expresar la resiliencia. El concepto surge, como sabéis, de la ciencia física y se conoce como la propiedad que posee un metal de absorber un impacto, tolerar temperaturas altas o sufrir algún cambio deformador y recobrar su forma y propiedades originales. Importante. La norma hace mención específica a este aspecto.
Luego, esto ya para terminar, pues la norma también nos dice que tenemos que trabajar las capacidades de autoestima, de independencia de pensamiento y de acción, habilidad para dar y recibir en las relaciones con los demás, disciplina y sentido de responsabilidad, reconocimiento y desarrollo de nuestras propias capacidades, una mente abierta y receptiva a nuevas ideas, una gran tolerancia al sufrimiento, capacidad de concentración, capacidad de afrontamiento, apoyo social, integración y espíritu corporativo, la creencia de que uno puede aprender con sus experiencias, ya sean positivas o negativas. Trabajar las capacidades. Otra de las partes importantes que señala la norma. Trabajar las capacidades. Bueno, para terminar, trabajando con un objetivo común, elevándonos por encima de las individualidades, unificando criterios y superando diferencias, podemos minimizar las consecuencias que las emergencias tienen para las personas, los bienes y el medio ambiente. Muchas gracias por su atención.